pasado, de Menzies, ayer y hoy. Una de las mentiras más grandes de la historia se instaló con una prédica radical que después asumió el liberalismo y repitió hasta el cansancio para instalarlo como una verdad. Por aquella frase de Goebbels, una mentira varias veces dicha y repetidas, se termina transformando en una verdad. Y la que dice que el peronismo no deja gobernar a los que piensan distintos. Bueno, Hipólito Yrigoyen no pudo terminar su mandato, segundo mandato, y el peronismo no existía. Arturo Frondizi y el doctor Ilia no terminaron su mandato y los echaron los militares. Alfonsín no terminó su mandato y se fue 6 meses antes. De la Rúa no terminó su mandato y Alfonsín dejó una hiperinflación y un déficit fiscal solamente superado ahora estamos por superarlo con el déficit actual. De la Rúa se fue, se fundió en 2 años 200.000 millones de dólares del megacanje, el blindaje y la joya de la abuela que había vendido Menem, y se fue lleno de muertos. Es mentira que el peronismo no deje gobernar, sino que la incapacidad de quienes tuvieron los turnos administrativos hizo que fracasara. Cuando Alfonsín dijo que con la democracia se comía, se vivía y no sé cuántas otras cosas, y que no iba a renunciar, se fue 6 meses antes. Entonces uno se tiene que parar en la historia de la mentira para darse cuenta que se vuelve a reinstalar la historia de la mentira, pero claro, más modernizada. Ahora Mauricio Macri lo dice a una cadena norteamericana, reporteado por un periodista del sistema oficialista, empleado de Radio Mitre, y repite entonces que si no sale la reforma, explota todo. E inmediatamente después salen a decir del gobierno que hubo clima destituyente. Y qué casualidad, en este gobierno participan los radicales. Por lo tanto, como han mentido en la historia y como han fracasado en la administración del poder, se debieron disfrazar 2 veces. Una vez como la alianza, juntándose con algunos sectores del progresismo y el peronismo, y la segunda vez con Macri. De manera que hay que tener mucho cuidado con lo que pretende instalar el gobierno, que cuando las cosas no salen como ellos quieren, lo que está enfrente es un clima destituyente. Más allá que algunos ultraquineristas puedan pensar que hay que voltear el gobierno, más allá que sectores del anarquismo quieran que se pudra todo, más allá de que algún sector de izquierda diga hay que combatir hasta el final, la realidad es que la ineficiencia es la culpable de situaciones que después la disfrazan diciendo me quieren destituir. Los 13 paros que se le hicieron a Alfonsín empezaron cuando intentaron hacer exactamente lo mismo, modificar el sistema de los trabajadores y por muy poco tiempo, porque se movilizó todo y porque todavía no tenían la mayoría en el Congreso, porque le faltaba un voto, la famosa ley Mucci de un socialista que quería voltear el sistema del movimiento obrero. Fernando de la Ruina, teniendo de ministro a Bullrich, al actual ministro de Seguridad, le sacó el 13% a los jubilados. Pero había hecho campaña, acuérdense ustedes, en Radio América tenía un programa a favor de los jubilados cuando la transición del jefe de gobierno de la ciudad a la presidencia de la República. Y llega el turno de Macri, que no solamente dijo en la campaña que por supuesto había que mejorar a los jubilados y que el 82% y no sé cuánta otra cosa, sino que hace muy poco tiempo termina de decir algunas cosas que vale la pena recordar para que la sociedad argentina se dé cuenta cómo nos mienten todo el tiempo y cómo instalan mentiras que tantas veces repetidas por los medios de comunicación oficialistas
se transforman después en una verdad. El Congreso tendrá que discutir, afirmó el 31 de julio, en una entrevista en Crónica Televisión, a 20 días de las elecciones, el jefe de gabinete Marcos Peña. Escuchen bien porque vale la pena. No hay ninguna razón para tener miedo. No hay nada inminente. No hay ninguna cosa que se vaya a hacer unilateralmente. Nada que ocurra en los próximos meses. El Congreso tendrá que discutir, afirmó el 31 de julio de este año, en el año de las elecciones, ¿no? En Crónica TV. El 2 de agosto, el Diario de la Nación tituló una nota: Marcos Peña descartó una reforma jubilatoria. No hay nada que temer, ningún proyecto que querramos impulsar. Descartó la posibilidad de una modificación en torno a las jubilaciones, por un tema práctico, ya que el gobierno tiene una minoría parlamentaria y la seguirá teniendo, por lo cual su convicción es la del diálogo, del consenso. Hace 4 meses, el presidente Macri, en declaraciones a un canal de Salta, un programa que se llama Informados, del Canal 9 de Salta, aseguró que la reforma provisional sería posible luego de un largo debate analizada por una comisión de especialistas. Pero evidentemente nada fue como dijo ni Marcos Peña, ni como dijo Mauricio Macri. Y entonces inventan el clima de destituyentes. Son violentos, que los hubo en la calle, por supuesto. Responsabilidad del gobierno, que no pudo cuidar la seguridad. Son violentos, que lo hubo dentro del Congreso, es cierto. Hubo violencia entre los diputados, pero ¿saben una cosa? Hubo violencia entre los diputados porque deben haber tenido el quórum más rápido de la historia del mundo. 2 segundos duró el quórum. Y entonces gritaban que querían hacer el quórum de vuelta para ver si era cierto que tenían quórum. ¿Y por qué tenemos que vivir este clima? ¿Por qué tiene que vivir la Argentina de esta forma? ¿Por qué tenemos que estar todo el tiempo imaginando y pensando que el otro es mi enemigo? Miren, terminó la elección en Chile, la derecha le ganó a la izquierda, como antes le había ganado la izquierda a la derecha. Lo primero que hizo Bachelet es felicitarlo a Pineda. El candidato de la izquierda que perdió se fue con su esposa al cuartel de Pineda, hicieron casi un discurso en conjunto. Y ya hoy Bachelet lo invita a Pineda para que se sienten juntos para seguir pasándose información, lo mismo que había hecho Pineda con ella cuando ganó la elección. Piensen lo que hicimos nosotros con Cristina, que ni banda ni bastón le quiso dar a Macri, y piensen cómo vivimos los argentinos cuando, salvo el caso de Menem y Alfonsín, todo lo demás fue traumático, o de Menem con De la Rúa. Todo lo demás fue traumático, todo lo demás fue lleno de tensión, de problemas. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué sociedad somos, qué queremos, porque si un país que está acá al lado, la izquierda y la derecha pueden convivir, ¿por qué en la Argentina no se puede convivir? Porque allá, en Chile, no existen los derechos de los trabajadores como existe aquí. No existen. Entonces, como no existe eso, no hay que romper ningún modelo. Pero aquí, como hay un modelo que les digo el que está escuchando, que fue el modelo peronista el que le dio la jubilación al trabajador argentino, porque no existía antes de Perón, a ver si entienden esto, antes de Perón no se jubilaba nadie. La sociedad argentina se empezó a jubilar con Perón. Un derecho peronista, que es la jubilación, ha sido vapuleado, estropeado, saqueado, empezando por el primero, el violador de cadáver de Evita, Manrique, gorila de pelo largo, que metió mano en las cajas y después lo reemplazó inventando el prodio. Pero siguiendo por todas las administraciones hasta llegar incluso a los que cantaban la marchita. E incumpliendo todos, a excepción del periodo de Menem,
e incumpliendo todos y manteniendo intervenciones en el PAMI y no cumpliendo con la ley de que los jubilados estén administrándolo. ¿Por qué se llega a decir que si no se aprueba esto, que son apenas en el movimiento nacional 100.000 millones, se cae todo? ¿Y saben por qué? Porque Mauricio Macri, desde que se sentó en la Casa de Gobierno, hizo un endeudamiento constante y permanente. Y vale la pena recordar que son los liberales que se han quejado siempre del Estado los que vinieron a agrandar el Estado. Sí, el presidente actual de la Nación Argentina está a fin de año por cumplir un éxito. Va a igualar el déficit de Alfonsín y del Rodrigazo. Y el año que viene probablemente, si no se controla, pase a ser récord nacional. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque desde el comienzo nomás, apenas empezó a gobernar, apareció el primer endeudamiento. Aunque usted no lo crea, apenas cumplen 2 años, endeudó al país en 100.000 millones de dólares más. ¿Escuchó? 100.000 millones de dólares más en 2 años. Esto significa, para que usted tenga una idea, que en el arranque nomás, en los primeros 90 días, en los primeros 100 días de gobierno, el déficit financiero aumentó inmediatamente en 100.000 millones de pesos, de entrada nomás. ¿Y por qué? Bueno, le voy a contar. 21 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarías de Estado, 687 direcciones entre nacionales y generales, y en total 1.124 unidades administradas por el Estado. Es decir, agrandó el Estado. Macri agrandó el Estado. Miren, cuando Cristina recibió el gobierno de su marido, había 10 ministerios, lo entregó con 16. Macri los pasó de 16 a 21. Cuando Néstor le pasó a Cristina, había 50 secretarías. Cristina inventó 20 secretarías más y le entregó con 70 secretarías a Macri, que ahora tiene 87. Y así podríamos seguir con cada uno de los números. Por lo tanto, administran mal. Son malos administradores. Es mentira que la culpa sea del otro. Son ellos. Los fracasos del gobierno anterior, los fracasos de este gobierno, del gobierno anterior al anterior, cada uno de los gobiernos que ha fracasado, no es porque la oposición de turno del momento le haya puesto palos en la rueda, y mucho menos que el peronismo le hubiera puesto palos en la rueda, o que el movimiento obrero le hubiera parado el país. No es cierto. Fracasan ellos. Ahora, cuando uno se para frente a esta situación, y entonces dice, bueno, ¿y cómo se sigue? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede modificar todo esto? En un país que tiene más gasto por importación que lo que recibe por exportaciones, y que encima, ahora, sobre pretexto de una reforma tributaria, todas las reformas que anuncian no son reformas, son todos parches. Bueno, que anuncia una reforma tributaria, quieren bajar todavía más impuestos. El país funciona de dos maneras: con la recaudación impositiva y con la venta al exterior, con las exportaciones. Gastamos más dólares en importar, porque liberaron la importación, que el dinero que nos entra por exportaciones. Y quieren bajar los impuestos, es decir, desfinanciamos un Estado y después decimos hay que echarle mano a 100.000 millones a los jubilados. No tiene razón de ser ninguna de las excusas que han utilizado.
Que el presidente diga en una cadena norteamericana va a explotar la economía si no sale esta reforma, es de una inmadurez, es de una incapacidad operativa del Estado Nacional, confesada por el principal empleado público, que es Mauricio Macri, que la verdad, otra vez, demuestra estrepitoso fracaso apenas pasan 2 años. Y no se pueden quejar, porque han tenido el respaldo de la sociedad en los votos. Al contrario, aumentaron el caudal de votos. Lo que ocurre es que como vinieron a gobernar con deuda, lo que se le están cerrando son los grifos, porque el endeudamiento es espectacular. Mire, el déficit fiscal a fin de año va a llegar al 8% del PBI. ¿Qué me quieren meter a las cuestiones sociales que ocupan gran parte del Producto Bruto? Y dicen el 75% es para el gasto social. Sí, lo que no dicen, que gobernar es crear trabajo, y que porque no han creado trabajo, los gobiernos sucesivamente, y porque la empresa privada no puede trabajar porque no hay normas que le permita organizarse, y porque se destruye a las pymes, que son la fuente de mayor trabajo, a partir de todo esto que estamos diciendo, la poca gente que trabaja en blanco tiene que sostener un montón de la sociedad que no hace nada. No es que el 75% se lo lleva al gasto social y con el otro 24% hay que hacer todo lo demás. Hay que pensar de que todos los días estamos regalando en intereses de la deuda un hospital, y que en la gestión de 2 años Macri rifó 110 hospitales completos. Pongo este ejemplo para que entendamos la magnitud del dinero. Por lo tanto, hay un fracaso absoluto de la administración del poder político, por más que lo disfracen como quieran, y por más que pretendan decir que no le quitan dinero a los jubilados. Anoche mismo el jefe de gabinete está diciendo, no, es mentira, no le quitamos plata a los jubilados. ¿Y para qué le dan el bono? No hay nada peor que el reconocimiento. Le sacan 100.000 millones, le dan 4.000 millones, no le dan a todos los jubilados, sino a los que ganan de 10.000 pesos para abajo. Y lo que le están dando es un mamarracho. Le están quitando 8.000 pesos al que menos gana en el año. Le quitan el aguinaldo entero. Y como engrupen a los gobernadores diciéndole que para que ellos puedan tener dinero, tienen que prestar el acuerdo a esto, y los gobernadores como Corderito van y dicen, y sí, porque necesitamos plata porque no podemos pagar ni los sueldos, a excepción de Alberto Rodríguez A, todos, incluyendo a Alicia Kirchner, dijeron que estaban de acuerdo. Entonces, le vamos a robar a los que no se pueden defender. Metámosle en mano a los viejos. Ellos no se pueden defender. Y cuando después hablan que el sistema previsional está colapsado, sí, efectivamente, está colapsado. Porque hay muchos jubilados. Entonces dicen, la culpa es de Cristina, porque Cristina jubiló 4 millones de personas con la moratoria. Y si eso no servía, ¿por qué hicieron ellos la reparación histórica y se montaron en el déficit? Porque si Cristina hizo eso para conseguir votos, ellos hicieron lo mismo para conseguir votos de los jubilados. Quiere decir que son tan inconscientes unos como otros. No tienen argumentos, no saben más qué decir y quieren disfrazar que la culpa de los pobres. Entonces, hoy está toda la mesa servida para que cometan un delito y que todos violen la Constitución Nacional. Porque si la aprobación del Senado, que tiene media sanción, sale tal cual, porque si no tiene que volver a senadores, y diputados la aprueba, va a haber una catarata de juicios porque es anticonstitucional. No se puede legislar para atrás y meterle la mano a los jubilados. Y además el artículo 14 bis, miren, el artículo 14 bis
Es un artículo inventado por la fusiladora. Cuando derogaron la Constitución de 1949, inventaron una organización trucha, a tal punto que después se pelearon los radicales y se dividieron, que fue la Convención del 57 en Santa Fe, donde Oscar Allende se levantó con la Intransigencia Nacional y a partir de ahí se armó la UCRI y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Bueno, como no podían ya seguir negando aquella Constitución del 49, la primera en el mundo en establecer los derechos humanos, copiaron entonces la parte social, una parte social, y la metieron en el 14 bis. El 14 bis de la Constitución fue luego convalidada porque la Convención Constituyente del 94, donde había mayoría de los peronistas, convención presidida por Eduardo Menem, y donde entre otros guardaron silencio sentaditos Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Parrilli, por nombrar simplemente a los que fueron gobiernos recientes, estaban todos, no faltaba nadie. Y no se mencionó la Constitución del 49, y se le dio vigencia a la de 1853, Constitución liberal, que nace después de Caseros, y que es copiada de los Estados Unidos. Esa es la Constitución que hoy rige en la Argentina, con las modificaciones que hicieron en el 94. Bueno, el artículo 14 bis, repito, creado no por el peronismo, por el antiperonismo, prohíbe lo que van a hacer hoy. Y los peronistas tienen que saber que van a votar en contra de un derecho de Perón, que es el que creó la jubilación. Por lo tanto, no tienen argumento ni histórico, ni jurídico, ni legal, ni económico. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque el Fondo Monetario Internacional le pide que hagan los deberes. Y hay que demostrar que hay voluntad para hacer los deberes. Están sembrando mal humor, están creando situaciones insostenibles y no hay una sola medida que el que está escuchando pueda llamar por teléfono y decirme a favor de la gente desde que gobierna Mauricio Macri. Miren, aumentó el gas, la electricidad, el agua, los impuestos inmobiliarios, el combustible, el cable, los teléfonos celulares, todo. El transporte. ¿Qué cosa hay a favor de la sociedad? Sin embargo, se apuró en sacar la retención a las mineras, se apuró en sacar la retención al agro, se apuró en sacar el impuesto al cheque, se apuró en fagocitar al mundo financiero. Y yo le pregunto a los que están escuchando que votaron a Macri, si son jubilados y le hubieran dicho que le van a meter la mano en el bolsillo, ¿lo votaban? O sea, fueron engañados como los engañó de la Rúa y como los engañó Alfonsín. Es la misma escuela. Ahora inventan que hay un movimiento destituyente. Lo que hay es una incapacidad galopante con una intención de que los pobres hagan la transferencia a los ricos y que encima no protesten. Por eso los diarios de hoy se ocupan de poner en tapa, ya está vallado el Congreso, como si fuera una conquista social. ¿Por qué no los llevan a punta de pistola a los diputados? ¿Y por qué no le ponen en la cabeza a los gobernadores la ametralladora? Así logran el quórum, la ley, en contra de los viejos, y total, los viejos se van a morir pronto.